Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Economía en Tiempo Real. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya envió al Congreso de la Unión su proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2020, así como su iniciativa de ley de ingresos para ese año. Antes del próximo 20 y del 31 de octubre, diputados y senadores, respectivamente, tendrán que aprobar la ley de ingresos, es decir, cómo se financiará el gobierno federal. Y antes del 15 de noviembre, los diputados deberán aprobar el presupuesto de egresos, es decir, la manera en que el gobierno federal asignará el gasto público. Sin duda, la oposición a algunos de los nuevos gravámenes introducidos por el gobierno en la ley de ingresos y la pelea por el reparto del gasto en el presupuesto de egresos serán temas sobre lo que usted escuchará mucho en los medios durante las siguientes semanas. En este programa, sin embargo, vamos a concentrarnos en un aspecto que los periodistas comentan poco y tiene que ver con la solidez y el realismo de las estimaciones sobre las que se sustentan estos proyectos y leyes fiscales. Lo importante es entender que el gobierno, así como las personas y las empresas, se enfrentan a una restricción presupuestaria. Los egresos tienen que estar balanceados con los ingresos. Esa restricción puede ser aplicada para un periodo fiscal o para varios periodos fiscales. En el caso del gobierno federal, en un año cualquiera, los ingresos presupuestarios provenientes de la recaudación de impuestos y de los ingresos petroleros, que llamaremos T, los denominaremos con una letra T mayúscula, más el incremento en la deuda del gobierno, que llamaremos D' menos D, constituyen la fuente de ingresos del gobierno, es decir, los impuestos recaudados más el incremento de la deuda. Esto tiene que alcanzar para enfrentar el gasto, que llamaremos G, más el costo financiero de la deuda, es decir, el pago por los intereses de la deuda del gobierno federal, que llamaremos R por D. Y esto tiene implicaciones importantes, que vamos a entender mejor si reescribimos esta restricción de la siguiente manera. Fíjese usted que el costo financiero que tiene el gobierno, es decir, lo que tiene que pagar por los intereses de la deuda menos la nueva deuda, tiene que ser igual al superávit fiscal. Es decir, cuanto mayor es la vieja deuda o el interés sobre esa deuda, mayor es el superávit que necesita el gobierno. Esto es, mayor la diferencia entre lo que recauda por impuestos y lo que gasta. Mayor la diferencia entre estas dos letras T y G. O mayor esfuerzo fiscal que tiene que hacer el gobierno. Cobrar más impuestos y gastar poco. Por ejemplo, si el gobierno no contratara nueva deuda en 2020, es decir, si la nueva deuda fuera cero, y dado que se estima que el costo financiero de la vieja deuda asciende a 2.8% del PIB, unos 222.000 millones de pesos, entonces el superávit debería ser igualmente 2.8% del PIB. En otras palabras, los ingresos presupuestales del gobierno, impuestos más ingresos petroleros, deben exceder al gasto en 722.000 millones de pesos. Esa diferencia de ingresos presupuestarios por encima del gasto público es muy difícil de lograr, por varias razones de índole económica y política. Por ejemplo, porque habría que aumentar fuertemente la carga fiscal sobre las personas y las empresas, o habría que reducir drásticamente el gasto o obtener una combinación de ambas. Por ello, el gobierno está dispuesto a contratar nueva deuda por un monto de 2.1% del PIB, es decir, unos 542.000 millones de pesos, para que el superávit necesario se reduzca a solo 0.7% del PIB, es decir, 180.000 millones de pesos, menos de un tercio el nivel que sería necesario si no se contratara nueva deuda. Obtener ingresos presupuestarios en exceso del gasto por un monto de 180.000 millones de pesos no será fácil de todas maneras. Por un lado, ello depende de que la economía crezca en el año 2020 un 2%, que es la estimación del gobierno, que es lo que el gobierno necesita para poder obtener los recursos por el monto previsto. Ahora, ¿es posible crecer a esa cifra? Los analistas nacionales e internacionales estiman un crecimiento por debajo del 2%, entre 1.4 y 2%. Por lo que el gobierno, en realidad, lo que está mostrándonos es un resultado que corresponde a uno de sus mejores escenarios posibles. Si la economía no crece 2%, el gobierno tendrá que reducir su gasto si quiere cumplir con las metas fiscales. Reducir el gasto siempre es muy costoso en términos económicos, reales, así como en términos políticos, y más cuando este año ya tuvimos una primera reducción importante.
En conclusión, si la economía no crece en 2020 como el gobierno espera, entonces las metas fiscales tendrían que ser reestimadas o habrá que endurecer la austeridad republicana. Una manera de limitar estos riesgos sería permitiendo un mayor endeudamiento externo en la ley de ingresos o ajustando desde ahora el gasto en el proyecto de egresos. Veremos qué es lo que finalmente deciden diputados y senadores. No está fácil porque la herencia de deuda elevada que recibió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es considerable. Eso ya lo sabíamos desde el principio, seguramente él también lo sabía. Espero que esto le haya aclarado a usted todo lo que está en juego en las próximas semanas en el Congreso de la Unión. Por mi parte, eso es todo. Soy Marcelo de la Jara, gracias por su atención y lo espero en la próxima emisión de Economía en Tiempo Real.